Sean muy bienvenidos de nuevo a esta segunda parte, segundo contenido de clase con la cual finalizamos lo que es la unidad 4. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que es bastante filosófico en las ciencias físicas, que es la entropía. En la clase anterior estuvimos abordando aspectos relacionados al ciclo de Carnot. ¿Recuerdan algún aspecto en específico del ciclo de Carnot? ¿Qué decíamos en qué consistía un ciclo? ¿Qué recuerdan? ¿Qué aprendimos de esa clase? Que más bien se daba más en cilindros. Solo existía en cilindros una compresión. Muchas gracias. Y cuando definíamos un ciclo, ¿a qué nos referíamos? Un conjunto de etapas. Y ese conjunto de etapas, ¿qué ocurría en el caso del ciclo de Carnot cuando llegaba a la etapa final, a la temperatura 2 o a la temperatura máxima? Genera movimiento. Pero luego de generar ese movimiento y trabajo, ¿qué Energía. ocurría? Pero en otros términos, ¿qué ocurría? Digamos, llegó a la etapa final, pero luego de llegar a la etapa final, daba Volvía paso. a su estado normal. Muy bien, regresaba a su estado normal o estado inicial. Y cuando hablamos de los ciclos, están relacionados a este segundo componente que es fundamental y es bastante interesante, llamado entropía. La entropía es la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos plantea de que las cosas ingresan a un proceso irreversible. En otras palabras, que no podemos regresar al estado inicial. Esta cuestión de la entropía es contraria a lo que hemos visto del ciclo de Carnot, ya que en el Carnot llegamos a la temperatura final y podíamos regresar al inicio. Pues acá hablamos de un proceso que implica evolución o transformación de la materia en razón del tiempo y específicamente hablando del desorden. Para ponérselos así en contexto, tenemos una taza impecable, pero ¿qué ocurre con esa taza cuando se nos quiebra? ¿Qué pasa con la taza? Se hace pedazos. Se hace pedazos y al hacerse pedazos está en otro estado, en el cual al tener toda la estructura de la taza en orden, en perfectas condiciones, pasó a un estado de mayor desorden, porque se fragmentó en pequeños trozos, en pequeños fragmentos. Y precisamente hablando de ese ejemplo, podemos decir de que la entropía se asemeja a algo similar a lo que ocurre con la taza al quebrarse o cualquier objeto que pueda quebrarse, el vidrio. Y cuando hablamos de esta cuestión de la entropía, nos vamos a ir acá a la imagen para explicárselo un poco más. Acá tenemos de este lado lo que es una molécula ordenada. Vemos de que cada fragmento está cohesionado, está unido entre sí, es muy estable. Pero ¿qué sucede si a esta molécula le añadimos calor? Vamos a empezar a forzar de que cada una de esos pequeños fragmentos y piezas que hacen esa molécula empiecen a separarse, a tal punto de que su separación hay una gran distancia entre ellas y eso da como resultado un conjunto con mayor entropía o desorden. Y el desorden que se refiere a esta cuestión de la entropía, vamos a hablar de esto en específico. Cuando un estado inicial se encuentra por lo general en un estado de la materia sólido y le suministramos calor, eso va a provocar de que se agiten las moléculas, dando como resultado una separación de ellas. Así como les decía el ejemplo del vaso. Tenemos el vaso ordenado, tenemos todas las moléculas cohesionadas, unidas, pero ¿qué sucede cuando se nos cae el vaso y se quiebra? Vamos a tener una separación de cada fragmento que hace el vaso y por tanto allí aumenta la entropía. Para ponerles otro ejemplo de entropía, también tenemos lo que es, aparte del vaso, el plástico. Todos sabemos de que si colocamos en el fuego el plástico, ¿qué le va a pasar? Se va a derretir y por tanto allí ya aumentó la entropía del plástico, porque el estado de más orden y de menos entropía es en su estado sólido. Lo cambiamos a estado líquido con el fuego, ya
hay una mayor entropía y si seguimos continuamente dándole calor a ese plástico, va a llegar a un punto en que se va a transformar en vapor, que es el estado de mayor desorden, ya que, como todos sabemos, los vapores se dispersan en el ambiente y de igual manera las moléculas están más separadas entre sí a tal punto de que son bien expansivos. Así que en ese sentido podemos decir de que la entropía es la medida del desorden en razón del tiempo. ¿Cuánto desorden tiene un objeto, una materia? ¿Qué otros ejemplos consideran ustedes que aplican de entropía? En el cual el material sufra un cambio debido al calor o deterioro o en razón del tiempo. ¿Qué otros creen que considerarían sobre la entropía? ¿Qué otros ejemplos cotidianos? Cuando se hierve agua, no. Muy bien. Tenemos agua en estado líquido. Tiene un nivel de entropía, sí, pero es menor a cuando comienza a hervir el agua y llega un punto en que parte de esa agua líquida se pierde en forma de vapor. Y en esa forma de vapor hay el estado de mayor entropía. Muy Profe, bien, gracias. ¿Sí? quizás en sí, quizás sería los tres estados del agua. Ujú. ¿En qué ejemplo cotidiano considera que aplicaría? En el hielo, cuando se derrite. Gracias, muy bien. Ahí tenemos otro claro ejemplo en el cual un cubo de hielo o una bolsa de hielo, ¿qué pasa cuando lo sometemos al ambiente? Empieza a derretirse y por tanto va aumentando la entropía, porque el hielo, todos sabemos de que está unido, está en estado sólido y en razón del tiempo se vuelve líquido, en un estado que tiene mayor entropía. Pues todas estas cuestiones de la entropía y de los grados de entropía dependen del calor. El desorden aumenta con el calor. Por eso, para plantearles otro ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero las personas que viven en climas gélidos o en climas helados, se dice de que ellos viven más años que las personas que vivimos en climas tropicales, que son más calientes. Y eso lo explicaría en cierta forma lo que es la ley de entropía, ya que, como todos sabemos, cuando hay un proceso de refrigeración o congelación o de menor temperatura, las cosas se conservan por más tiempo, así como hacemos con el pollo, las verduras, que los guardamos en el refrigerador. ¿Por qué creen ustedes que lo haríamos? Porque así evitamos de que se descompongan, pero ese proceso de descomposición es aumento de entropía, ya que el calor del ambiente hace de que se desordenen las moléculas de esos alimentos y por tanto acelera su entropía. En cambio, en el congelador, en el refrigerador, hay una menor entropía por la disminución de calor. Ahora abriendo el hilo de participaciones, ¿creen ustedes de que esta cuestión de la vida y la muerte, y para ser específicos, la muerte de todos los seres vivos es producido por la entropía? Si decimos de que la entropía, el desorden, aumenta con el tiempo, el deterioro de las células, el desgaste, ¿será de que es debido a esta cuestión de la entropía? Profe, la vez pasada usted mencionó de que cuando nosotros moríamos o cuando alguien muere, los órganos de entre nosotros se hacen líquidos. Entraría en eso. Muy bien, claro, entraría en esto debido a de que el proceso de descomposición del cuerpo es un aumento de entropía. Pero ¿consideran ustedes que la muerte se debe a la entropía? O sea, ¿por qué las cosas tienen un fin? Todos sabemos de que hay un ciclo de vida, todos pasamos por esa etapa, aparte de los seres humanos, también los animales salvajes, pero el proceso del morir tiene que ver con la entropía, es producido directamente por la entropía. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo digo que por la fricción. Muy bien. Y en el caso de la fricción, como plantean en la idea de Herrera, ¿qué pasa con la fricción? Todos sabemos de que al frotar nuestras manos, que es un claro ejemplo de fricción, lo pueden hacer, vamos a sentir de que en un punto se pone bastante caliente nuestra piel, debido a que estamos produciendo calor. Pues debido
a la fricción y a otros rozamientos de las cosas físicas, se genera calor. Y en ese proceso de generación de calor es cuando aparece este fenómeno llamado entropía, el cual, como les menciono, crece en el tiempo. E incluso el mismo universo se dice de que continuamente, todos los días, con el pasar de los días, está creciendo el desorden molecular del universo atómico, hasta va a llegar a un punto en el cual el universo va a ser tan desordenado, ya no van a haber planetas, estrellas, va a ser tan diferente a como vemos hoy en día el cielo, va a ser que una combinación de materia hasta llegar al punto en el cual el universo va a eclosionar. ¿Qué significa eso? De que va a caer sobre un solo punto y va a producir un nuevo Big Bang, que es la proyección que se tiene con esta cuestión de la entropía. No sé si tienen alguna duda, pregunta, aporte sobre esta cuestión de la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora abriendo el hilo de participaciones. ¿En cuál de estos tres estados de la materia consideran que hay mayor entropía? El gaseoso, ¿Por qué? porque están más separadas las moléculas. Muy bien. ¿Otra opinión? ¿En cuál consideran que hay mayor entropía? ¿En el sólido, líquido o gaseoso? Siempre en el gaseoso. Muy bien. ¿Qué pasa con los gaseosos? Y excelente, los que tomaron la opción de gaseoso está correcto. ¿Qué pasa con los gases? Para que la materia se convierta, o mejor dicho, cambie de fase a gaseoso, necesita mucho, pero mucho calor. Es de los tres estados en los cuales la materia tiene mayor dificultad para encontrarse de esa forma, debido a que requiere mucho calor. Y en ese sentido, podemos afirmar de que, en efecto, los gaseosos son aquellos que tienen mayor entropía debido a que sus moléculas están más separadas y están más rodeadas de calor para que puedan ser gas. En el caso de los líquidos, son el término intermedio entre sólido y gaseoso de entropía. Son los de mediana entropía, ya que en el caso de sus moléculas están sueltas, pero se deslizan una sobre la otra, a diferencia de los gaseosos de que no tienen ninguno o poco contacto sus moléculas. Luego tenemos el estado sólido, que es el estado en el cual hay mayor orden. Todas las cosas sólidas que podemos palpar a nuestro alrededor son los estados de la materia en el cual hay menor entropía y por ende hay un mayor orden entre las moléculas, están más cohesionadas, están más unidas, más estables y a partir de las propiedades de estado de la materia es como se define la entropía. Ahora, habiendo de nuevo el hilo de participaciones, y así también abonando puntos para quien me responda a la siguiente cuestión, que me brinde un ejemplo cotidiano en el cual se apliquen estos tres momentos de entropía, donde comience con una baja entropía, luego pase a una mediana entropía y llegue al punto más alto, que es una gran entropía. En una erupción volcánica. ¿En qué momento estaría en menor entropía? Quizás cuando está en su estado normal. Y en el segundo, cuando está a punto de, y en el gaseoso podría ser como cuando ya da la erupción. Muy bien, muchas gracias, Sara. Otro voluntario que pueda participar, está abierto para todos. Un plato que se rompe. ¿Cómo serían los tres momentos? Bueno, el primero es cuando está así sólido. Después, cuando si se cae, se quiebra, como usted mencionó, que es como el agua. El agua puede dispersar. Y ya después queda los trozos, que sería el último. Muy bien, muchas gracias. Ya tiene también el punto. Los demás, también está abierta la participación para que puedan aportar. El hielo, Plantéame cómo serían las tres fases, cómo serían los tres momentos.
En sólido, cuando está en hielo, después se derrite cuando se hierve, sale en humo. Sale, ajá, en vapor. Muchas gracias, excelente. Excelentes ejemplos. Y cuando hablamos de estos tres momentos, muy bien, los tres ejemplos han estado excelentes. Y un caso, pero bien cotidiano, y aquellos que bebemos café o asimismo alguna bebida caliente o un té, hacemos todos los días, es poner a hervir agua. ¿Por qué? Si nos preguntamos, tenemos el agua en estado líquido, pero como todos sabemos, el estado líquido hay un estado en el cual hay un mediano orden, mediana entropía, y al ponerla a hervir, generamos de que empiecen a agitarse las moléculas y llegamos a un estado de mayor entropía. Y esa transición, como planteó Herrera, de hielo, luego usamos esa agua del hielo y la ponemos a hervir. En esos tres momentos también podemos ver esta cuestión de la entropía. Y la entropía, si se preguntan por estas letras, estos símbolos que están arriba de lo que es de los estados de la materia, la S mayúscula significa entropía. Y el triángulo es una letra griega que se llama delta. Y en suma hacen delta S. Delta S significa variación de la entropía. Y la variación de la entropía, como les mencioné, cuando vamos cambiando de estado hasta llegar a gaseoso, llegamos al momento de mayor entropía, luego regresamos a líquido, mediana entropía, hasta que llegamos a sólido, que es el estado en el cual hay mayor orden y por ende una menor entropía. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a desarrollar este ejemplo. Un voluntario que me haga el favor de leerlo. Un voluntario que me haga el favor de leer el caso para poder explicarlo. ¿Sí? Un voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Un voluntario que me haga el favor. Yo, se Gracias. se saca una bolsa de hielo de 0.5 kilogramos de un refrigerador que se encuentra a 435 K, no sé qué es, Es y que Kelvin, y se coloca en un termo de Durapax. Después de un corto tiempo, la mitad del cubo se ha fundido convirtiéndose en agua a 2 grados Celsius. Calcular el cambio de la entropía del sistema agua-hielo. muchas gracias. Acá tenemos un ejemplo cotidiano. Cuando sacamos una bolsa de hielo de la refrigeradora, ¿qué pasa? Lo guardamos en lo que es en un termo de Durapax, en las famosas hieleras, pero como todos sabemos, al pasar el tiempo, siempre se derrite parte del hielo. Y en este caso tenemos un cubo de hielo que estaba en el refrigerador que se encontraba a 435 Kelvin. Pues pasó de estar a esa temperatura a convertirse en agua a 2 Celsius. Pues todos estos datos vamos a determinar cuánta entropía, si es alta, si es mediana o es baja entropía, ocurre en este proceso de transición del hielo al agua. Para poder hacerlo, a partir de los datos que ya nos da el ejercicio, vamos a aplicar unas fórmulas ya utilizadas en las clases pasadas, que en este sentido vamos a reaplicar lo que es la fórmula de cambio de fase. Y como todos sabemos, cambio de fase se representa por la Q, que significa calor. Y para poder encontrar el cambio de fase, Q va a ser igual a la masa multiplicado por el latente de fusión. El latente de fusión yo ya se lo voy a proporcionar. Como acá hablamos de derretir, cuando hablamos de derretir específicamente hablando, vamos a referirnos siempre al latente de fusión. Vamos a hacer entonces la sustitución en este primer paso. La masa de la bolsa, 0.5 kilogramos, y el latente de fusión del agua, 3.34 por 10 elevado a la 5 joules sobre kilogramo. Luego que hemos sustituido, solo multiplicamos 0.5 kilogramos por 3.34 por 10 elevado a la 5 joules sobre kilogramo, y nos resultará
de que el calor para que pueda entrar al proceso de fusión el agua es de 167,000 joules. Luego que ya tenemos los joules de calor, vamos al siguiente paso. Vamos a ver entonces la fórmula de entropía. Para poder encontrar la entropía, vamos a utilizar el mismo símbolo. La S mayúscula significa lo que es entropía y delta es el triángulo. Delta S va a significar cambio o variación de entropía. Y para poder encontrar la entropía va a ser igual a Q, que es el calor que lo encontramos en el primer paso, multiplicando la masa por el latente de fusión y lo vamos a dividir entre T, que es la temperatura. Pues hacemos la operación y la sustitución, el calor que lo encontramos en el primer paso, que es de 167,000 joules, dividido entre 435 Kelvin, que es la temperatura en la cual estaba el cubo de hielo en el refrigerador. Hacemos la división, 167,000 joules entre 435 Kelvin, y ya nos va a resultar de que la entropía es de 383,90 joules sobre Kelvin. En otras palabras, como está por debajo de 1000, significa de que aún no hay una mediana entropía. Vemos de que hay una baja entropía, ya que está el cubo en proceso de derretirse totalmente y el agua se encuentra aún a 2 Celsius. A medida de que el agua va aumentando de temperatura, va a incrementarse directamente esta cantidad de delta S, de la entropía. Así que alguna duda o pregunta del primer paso en el cual encontramos Q, calor, y luego en el segundo paso que encontramos delta S. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Me puede repetir la primera parte? Muy bien. En la primera parte, para poder encontrar lo que es Q, que vamos a... No, profe, la primera parte de la 2. Ah, ok, en este momento. Sí, disculpa. Ahorita vamos, acá. Bueno, como les decía, en el paso 2 es de encontrar delta S, que es entropía. Y para poder hacerlo, entropía va a ser igual a dividir el calor que lo encontramos en el primer paso entre la temperatura. Hacemos la sustitución. ¿Cuánto tenemos de calor? 167,000 joules. Y lo dividimos entre la temperatura que tenía el cubo de hielo en el refrigerador, que es de 435 Kelvin. Hacemos la operación, 167,000 joules entre 435 Kelvin, y ya nos dará el valor de la entropía. Y como el valor de la entropía es de 383,90 joules sobre Kelvin, y como se encuentra por debajo de 1000 joules sobre Kelvin, podemos afirmar de que es una baja entropía, ya que como planteaba el ejercicio, el agua derretida ya del cubo se encuentra a 2 Celsius. Pero a medida de que la temperatura va aumentando, así aumentará también el valor de la entropía. Así que, ¿alguna pregunta o duda? Ahora sí quedó claro, Mauricio. Sí. Excelente, muy bien. Profe, tiene desactivado el micrófono. Vamos a pasar a esta parte. Disculpen por ese inconveniente. Vamos a analizar esta imagen. Le dice la mamá a Jonathan, ¿cuántas veces te tengo que decir que no seas tan desordenado? Él le responde, no soy yo, mamá, es la entropía. Y ella le pregunta, Pues algunos se excusan, bueno, algunos que
estudian estas cuestiones de ciencia, de que el desorden en su cuarto es producto de la entropía, ¿verdad? No significa de que hay que ser de esa forma, pero para ponérselo en contexto de que la entropía se encuentra en cualquier proceso de desorden. Así que vamos a resolver estos dos ejercicios. Les va a quedar de tarea. En el primero hay que encontrar el punto de ebullición. Yo les doy ya los valores entre paréntesis con los cuales van a multiplicar la masa por ello. Y también el punto de fusión, que es el ejercicio 2, que es el mismo procedimiento que en el ejemplo que acabamos de abordar. Así que, ¿alguna duda o pregunta? Profe, ¿Sí? y eso está en las diapositivas que envió la vez pasada. Sí, en la misma diapositiva se encuentran esos dos ejercicios. Pero Ok. se lo voy a volver a plantear las láminas para que lo tengan de respaldo y lo puedan hacer. Gracias. La estructura que me van a mandar, de nuevo en fotografía y rotulado con su nombre, les voy a dar el resto de la tarde, el tema, apuntes del tema, más los dos ejercicios desarrollados. No sé si tiene algún otra duda sobre los dos ejercicios o pregunta. Si tengo el cuaderno desordenado por la entropía. Es posible. Pero la idea es disminuir la entropía, reducir el nivel de desorden para que pueda funcionar el sistema. Gracias. Si tienen otra pregunta o duda, recuerden llevar la secuencia del inicio y así también del tema, más apuntes y así también los dos ejercicios desarrollados.